María Luisa Cedeño Quesada, una anestesióloga de 43 años, tomó la decisión de disfrutar unas vacaciones y se alojó en el hotel La Mansión Inn de la ciudad de Quepos, Costa Rica. Un viaje que ella iba a aprovechar para descansar, como les contó a sus seres queridos, se convirtió en una verdadera pesadilla. María Luisa sería asesinada en la habitación número 3 del hotel el 20 de julio de 2020. En la madrugada de ese trágico día, 3 hombres ingresaron a la habitación de María Luisa. Uno de ellos fue Teodoro Herrera Martínez, un bailarín nicaragüense que previamente había trabajado en el establecimiento y se encontraba viviendo en el lugar. El otro fue el empresario de origen holandés y nacionalizado estadounidense Harry Bodaan, quien en aquel entonces era dueño del hotel. El tercer hombre fue Luis Carlos Miranda Izquierdo, un amigo de Bodaan que se encontraba en el alojamiento preparando un trabajo de marketing para el empresario. De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades y la acusación presentada por la Fiscalía, los 3 hombres habían elaborado un siniestro plan para agredir sexualmente a María Luisa, actuando en conjunto y de manera coordinada en su contra. Se sabe que poco antes de dirigirse al cuarto de la doctora, Herrera Martínez, Bodaan y Miranda Izquierdo habían estado reunidos consumiendo bebidas alcohólicas. Una vez en la habitación, los 3 hombres aprovecharon su fuerza y superioridad numérica para abalanzarse sobre la víctima y someterla. María Luisa intentó escapar por las puertas traseras de vidrio de la habitación, pero sus agresores lo impidieron. Herrera Martínez la violó con la complicidad y colaboración de Bodaan y Miranda Izquierdo. Tras las agresiones sexuales, los individuos la golpearon y lesionaron con mucha violencia. Según las autoridades, su intención era causarle sufrimiento y dolor a la víctima, y por ello la atacaron de forma cruel y despiadada. La violencia sexual y las fuertes agresiones físicas le provocaron serias lesiones en múltiples partes del cuerpo como el cráneo, la columna, el tórax y el cuello. Como consecuencia falleció en el acto. Los peritos forenses determinaron que la causa de su muerte fue un trauma cráneo-cervical debido a violentas agresiones físicas y sexuales que generaron el desplazamiento de las 2 primeras vértebras de la columna, lo que posteriormente provocó un trauma respiratorio. Después del feminicidio, los asesinos trasladaron el cuerpo de María Luisa al baño, donde lo lavaron para intentar borrar huellas y limpiaron los rastros de sangre antes de abandonar la habitación. Cerca del mediodía, Raquel Navarro, quien en ese momento era recepcionista del hotel, y Daniela Ceciliano, exgerente de operaciones del lugar, fueron a buscar a la doctora a su habitación, ya que no había acudido al restaurante para tomar desayuno. Fue entonces cuando observaron rastros de sangre a través de la puerta del balcón que conectaba con la habitación número 3, donde se hospedaba la víctima. Finalmente, los agentes judiciales encontraron su cadáver sobre el colchón de la cama de la habitación, que estaba mojado, al igual que el cuerpo de María Luisa. En la historia de Costa Rica, rara vez se había presenciado un crimen tan macabro como el perpetrado contra la anestesióloga, debido a la brutalidad con la que actuaron los asesinos. Los hermanos de la médica relataron que presentaba un mordisco profundo en una mejilla y otro en el antebrazo. Su cuerpo estaba tan desfigurado que no fue posible velarla con el ataúd abierto. Incluso, el abogado de la familia Cedeño Quesada destacó que la violencia ejercida por sus asesinos fue tan extrema que un caso así en la Edad Media se les hubiera atribuido a seres mitológicos como un hombre lobo o una criatura sobrenatural, ya que no se concebía la idea de que un ser humano pudiera cometer un acto de tanta crueldad. Además, agregó que en sus más de 30 años de experiencia como abogado, nunca había visto un acto de violencia de género tan brutal y lleno de odio como el perpetrado contra María Luisa. En los exámenes realizados por los peritos forenses, se encontró ADN de Herrera Martínez en el cuerpo de la víctima. Además, se halló ADN de María Luisa dentro del zapato de Miranda Izquierdo, quien aparentemente había pisado descalzo la sangre de la anestesióloga. También quedó evidencia de que María Luisa intentó defenderse de sus agresores con los pies y las uñas de las manos, las cuales se rompieron y se encontraron en la escena del crimen. Las autoridades sostuvieron que los mordiscos infligidos por sus atacantes también eran prueba de que la médica luchó con determinación para detenerlos. Al día siguiente del crimen, el 21 de julio,
Herrera Martínez fue detenido. Durante su arresto, los policías observaron que tenía rasguños en su cuerpo, que todo indicaba que habían sido causados por María Luisa. Las pruebas forenses confirmaron esta hipótesis. Se encontró piel del imputado debajo en las uñas de la víctima. También los dictámenes médicos legales indicaron que las lesiones que Herrera Martínez presentaba en su rostro, mano derecha y espalda eran consistentes con la hora en que ocurrieron los hechos. Además, realizaron un perfil genético y varios hisopados y hallaron elementos pilosos que involucraron a Herrera Martínez en el brutal crimen, junto a un video de una cámara de seguridad que lo situaba en el hotel en la fecha del asesinato. Si bien en Costa Rica no se puede tipificar este caso como femicidio, ya que esta categoría solo se aplica cuando el asesinato es cometido por una pareja o expareja, el homicidio de María Luisa cumple con la definición ampliada que se desprende de la Convención de Belém do Pará: el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo. Con base en esta tipificación y todas las pruebas reunidas, en marzo de 2023, la Fiscalía solicitó una pena de un total de 255 años de prisión contra los 3 hombres durante el juicio celebrado en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. El fiscal del caso, Edgar Ramírez, argumentó que se trataba de un crimen de odio porque María Luisa era mujer y pidió 89 años de cárcel contra Herrera Martínez por 3 cargos del delito de violación y 1 de homicidio calificado. A esa solicitud se añadieron 83 años para Bodaán y otros 83 años para Miranda Izquierdo, acusados del asesinato y de haber participado como testigos de las agresiones sexuales de Herrera Martínez. El 21 de abril de 2023, el Tribunal Penal declaró culpable a Teoro Herrera Martínez por la violación y el asesinato de María Luisa Cedeño, imponiéndole una pena total de 50 años de cárcel. Aunque la Fiscalía había solicitado que lo condenaran por 3 cargos de violación, solo lo condenaron por 1, por un criterio unificador, ya que se trata de un mismo delito. La pena por el delito de violación fue de 12 años, mientras que por el homicidio fue de 38 años. Si bien los expertos señalaron que, por la atrocidad del crimen, este no pudo haber sido cometido por una sola persona, en ese juicio se absolvió a Harry Bodaán y Luis Carlos Miranda Izquierdo, debido a dudas sobre su culpabilidad. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los análisis odontológicos determinaron que la forma de los mordiscos en el cuerpo de la víctima coincidía con las mordidas de Bodaán y Miranda Izquierdo. Ello sería evidencia de que ambos mordieron a la doctora y ayudaron a Herrera Martínez a violarla. Además, el único condenado por el crimen presentaba lesiones mínimas y superficiales provocados por la víctima. El hecho de que los rasguños en el cuerpo de Herrera Martínez fueran de menor magnitud en comparación con la intensidad de la defensa ejercida por María Luisa confirmaría que él estaba acompañado por otras personas. La familia de María Luisa, a través de sus abogados, presentó una apelación este martes 5 de septiembre contra el fallo judicial y solicitó la realización de un nuevo juicio contra los 2 acusados que fueron absueltos. Estimados amigos, agradezco una vez más su compañía y espero que esta historia les haya resultado interesante. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta la próxima.